Hola amigos, estamos aquí en un programa más que le llamamos Charla de la Secretaría de Cultura y Educación. Yo soy Marta Sañudo y soy la secretaria de esta parte de nuestro municipio de San Pedro que se encarga de la cultura, la educación y el deporte, la formación humana. Y en este programa invitamos a personas clave que promueven la cultura o que son ejemplo de cómo la cultura de San Pedro les ha impulsado o que tienen una industria que tiene que ver con el mundo cultural. En fin, son personalidades que creemos que es importante que ustedes conozcan para que se den una idea de todo lo que se produce y se impulsa en el municipio de San Pedro en términos de cultura. Entendiendo cultura, pues no nada más como el arte, sino también pues como todo lo que implica la convivencia humana que nos hace pues ser personas con una identidad propia, sanpetrina en este caso, y qué significaría virarla hacia pues estilos, valores que creemos que sean más convenientes para nuestra sociedad. Por eso la formación humana no es nada más aplaudir lo que ya hay, sino también es pensar cómo queremos ser. Por supuesto que el arte es muy importante en este qué somos y qué queremos ser. ¿Por qué? Porque es una expresión de lo más profundo del ser que utiliza a través de la disciplina y el empeño en una área específica el que se vuelve pues una persona virtuosa de ese arte. El día de hoy tenemos un gran gusto de tener con nosotros a alguien que se dedica a uno de los artes que le llaman el séptimo arte, que es la industria del cine. Tenemos aquí con nosotros a Gabriel Guzmán, quien pues tenemos mucha relación, les voy a decir en específico nuestra primera relación que tiene que ver con el municipio es el que él fue elegido para ser parte de nuestro consejo consultivo de la secretaría. Entonces tenemos a que cada secretaría dentro del municipio tiene a ciudadanos que le apoyan en la gestión y ese consejo ciudadano pues está hecho de hombres y mujeres que tienen algún interés y Gabriel está en el de aquí de Cultura de San Pedro. Así es que bienvenido, Gabriel, es un gusto tenerte aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, pues encantado de compartir lo mucho o poco que sepa con todos los sanpetrinos. Cuéntanos por qué le llaman el séptimo arte. Pues porque es uno de los últimos artes que se definieron como tal por la tecnología, ¿no? Porque es un arte relativamente nuevo. ¿De cuándo? Pues empezó con los Conoce. hermanos Méliès, sin mal no recuerdo, a principios del siglo XX, que empezó a haber ya imágenes en movimiento. Hubo antes algunos otros que eran como, no recuerdo el nombre, pero estos aparatos que eran fotografías secuenciales y entonces veías clips de algunos segundos de varias fotografías en movimiento, pero en realidad los hermanos Méliès hicieron la primera película que existe, se llama La llegada del tren o algo similar, y es eso, simplemente pusieron su cámara Entonces, de a grabar 1910 para acá, una cosa así, por que ahí, un tenemos poco cine. antes, sí, sí, y soy muy malo con fechas y nombres, pero en un descuido hasta finales del siglo XIX, por ahí. Pero sí, digamos, alrededor de esas fechas, donde lo primero que se vio, o sea, se capturó en película fue la llegada de un tren a una estación y la gente bajando y subiendo, y pues se convirtió en la primera película. Y todavía la pueden encontrar ahí, si buscan en YouTube, la pueden ver. ¿Y qué es, por qué es un arte? O sea, cuéntanos qué es el cine. ¿Por Híjole, qué es un arte y no nada más una tecnología? ¿Qué es lo que lo claro. caracteriza como arte? Pues mira, para mí es un arte de artes, porque El arte. creo que combina, pues que combinan varias disciplinas, ¿no? Ajá. Obviamente empezamos con un guión, que es Que es el libreto, que es literatura. literatura. De hecho, muchas películas pues están basadas primero en libros, o en libros que se publicaron primero, vaya. Y, y pues bueno, a partir del libreto o del guión se produce la película, ¿no? Pero luego involucras actores, que pues bueno, están Teatro. vinculados con el teatro, exacto, con fotógrafos, porque Fotografía, tenemos que ver toda la parte de escenografía. la iluminación y la cinematografía. Y la escenografía, claro, todo lo que le llamamos nosotros diseño de producción o dirección de arte,
que pues es todo el desarrollo de sets, de los ambientes, de los utensilios que usan, los props que le llamamos la utilería que usan los actores, vestuario, maquillaje, peinados. Entonces estás hablando de una gama muy amplia de otras disciplinas y entonces pues todas se combinan en el cine. Creo que es el arte que más involucra a otras disciplinas, ¿no? También está la parte de música, a la hora de hacer la música de la Bien, tienes película, razón. el diseño de sonido, que pues es una como disciplina ahí de poner todos los sonidos indicados en la escena, la edición, y etcétera, ¿no? Pero entonces, pues involucra muchas artes, pero a la vez también es una especie de producto, ¿no? Porque se encapsula todo en una sola cosa, ¿no? Al final lo que vemos es una película, ¿no? Unos ciertos minutos de imagen y sonido y se acabó, ¿no? Entonces, pues ese es el resultado de toda esa colaboración de las disciplinas, ¿no? Sí, ahora que lo dices así, pienso yo en qué hubiera sido la cuarentena sin películas. Claro, ¿no? Ahorita creo que le estamos dando un valor mucho más grande en sí a toda la cultura, ¿no? O sea, y el entretenimiento. Pues ahorita con la cuarentena hemos estado leyendo más, viendo mucho más televisión, mucho más cine, series, escuchando música, pues al estar teniendo más tiempo, pues a cierto punto libre o confinados en nuestra casa, pues tenemos más acceso a estar escuchando música todo el día o ver, pues eso, películas, series, y creo que eso le ha dado a la gente, o sea, ha revalorado un poco nuestra industria, ¿no? Y se ha visto la necesidad de que la cultura, las industrias culturales, pues son tan importantes como otras, ¿no? Sí, esta es una de las cosas que yo quisiera que tomáramos así mucho más conciencia. O sea, no es nada más el que el arte te eleva, porque tú decías algo así, tenemos más tiempo y estabas buscando así como de ocio. Y a veces la palabra ocio suena a pereza, ¿no? Pero Claro. en inglés tienen muy claro la palabra idleness, que significa como actividades, por ejemplo, ir de paseo caminando. En ese ocio, tu mente se vuelve creativa, Claro. puede estar receptiva y puedes plantearte nuevas cosas. Y es importante que tengamos esos tiempos de estar como en paz. No, o sea, lo contrario al ocio, fíjense qué bonito en español tenemos esas palabras, es el negocio. O sea, negar el ocio es estar atareado, 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 atareado. Y eso es justamente lo que estábamos viviendo hasta que llegó la cuarentena, una sensación así de sentirte abrumado de cosas que hacer y no darte el tiempo de estar como sereno en casa, ahora sí, buscando entre las cosas que puedes hacer, pues qué organizas, qué música puedes escuchar. Entonces, Claro. el tiempo de ocio que nos ha dado la cuarentena, dices tú, nos hacen valorar la industria de la cultura y luego entenderla, a esto iba a llegar y ya te doy la palabra, que la cultura también es un negocio, o sea, es curioso, Así ¿verdad? O es. sea, por un lado es la elevación del espíritu y por otro lado es un negocio. Claro. Sí, pues definitivamente el ocio en estos tiempos, y no me refiero solo a la cuarentena, sino a los tiempos modernos, digamos, donde estamos trabajando 8, 10, 12 horas al día, de lunes a viernes o a veces hasta fines de semana, depende la industria de cada quien. Entonces, necesitamos enriquecer un poquito nuestra mente y nuestra alma con otras cosas, ¿no? No podemos estar viendo números y Chamba. procesos, chamba todo el día, ¿no? Entonces, al final, leer un buen libro, escuchar una canción que te guste o un disco que te guste, y así como ver una película o una serie que te saque un poquito de tu contexto y te muestre otra realidad, puede ser, o sea, para mí lo importante es que te transmite una emoción, ¿no? Que si yo algo que hice o algo que veo transmite una emoción, para mí es exitoso. ¿Qué emoción? Pues depende de lo que te guste, ¿no? Puede ser felicidad, si ves una comedia o una película muy positiva. Puede ser temor, si ves una película de terror, pues te transmite emoción, Ay, pero si te lo transmite, es efectiva, ¿no? Si te hace enojar porque es una película o un documental sobre algo muy polémico y te mueve algo, pues también se vale, ¿no? Mientras transmitamos esas emociones que luego podemos convertir en otra cosa, ¿no?
nos despejan de nuestras rutinas, nos motivan a hacer nuestro trabajo mejor o nuestra vida personal, llevarla de alguna otra forma. Y al final, para mí, eso es lo más importante de lo que hacemos, ¿no? Si podemos transmitir esa emoción y hacer un pequeño cambio, aunque sea de humor de quien lo esté viendo, para mí ya la película o la obra es exitosa, ¿no? Cuéntanos un poco qué más haces. Es decir, ¿estás como parte de una industria creativa o cómo se le llama a tu industria? Sí, pues hay varios nombres. Ahorita el que está de moda es industrias creativas, precisamente, o industrias naranjas, que ahora le están denominando así. A la economía naranja. A la economía naranja, exacto. Que es pues una industria intangible, ¿no? A diferencia de hacer sillones o comida o lo que sea, pues no lo vemos, ¿no? No lo vemos físicamente, lo podemos ver a través de una pantalla, escuchar a través de nuestros audífonos o bocinas, pero no lo podemos tocar. Yo no puedo ir a una película y tocarla, ¿no? Entonces, el valor que se le da en diferentes ámbitos sociales o industriales, pues es muy variable, ¿no? No, si tú ves un commodity, algo físico, pues tú sabes que vale más o menos lo mismo en todo el mundo, ¿no? Dependiendo ya los accesos de cada industria, pero hay unas referencias y lo nuestro no. Es una industria más intangible, entonces por eso se está trabajando a nivel global como estas economías naranjas para darle ese valor, ¿no? Para bien o para mal, el cine es una industria muy cara, ¿no? Porque requiero tecnología, requiero locaciones, requiero personal, actores, edición, procesos. Y entonces, dentro de los artes, es uno de los más costosos, económicamente hablando, por todo lo que involucra. Y pues por eso también se ha vuelto un negocio, ¿no? Porque pues para mantenerlo o desarrollarlo, pues necesitas esos recursos, ¿no? Entonces, pues siempre es esta dualidad en nuestro negocio, ¿no? Que si es algo cultural o es algo industrial, aporta la economía o aporta la educación, o dónde está, ¿no? Sí, pues creo yo que querer hacer esa como división, esa dicotomía está pues basado en un concepto que a lo mejor no es el único que podemos pensar, que podría ser así entre estar en el negocio o en el ocio, pero podríamos pensar en que estamos pues hablando más bien así en otro tipo de lenguaje, como puedes decir, el florecimiento humano, ¿no? Entonces, pues para florecer como humano necesitas ciertamente comer y tener la seguridad de que vas a poder comer varios días o varios Claro. meses y entonces pues se organizan sociedades para recibir salarios, ¿no? Pero que la vida humana requiere también de pues de expresiones del espíritu y que nos organizamos de una forma tal que entonces estamos apoyando a través de nuestro consumo el tipo de sociedad que queremos. Así es como yo lo veo. A mí me gusta Claro. pensar que cuando hablamos de economía naranja o de el valor que tiene la cultura y entonces pues algunos piensan que se está como prostituyendo lo puro que sería el arte Claro. a dinero, ¿no? Y esa puede ser una percepción. A mí me gusta pensar más bien que somos seres juntos en una comunidad y yo le doy valor a la comunidad y la comunidad me regresa pues algo simbólico, un utensilio que se le llama dinero, que esto me permite a mí elegir qué quiero consumir. Entonces con este dinero pues yo apoyo diferentes cosas. Por ejemplo, compro, no sé, calabacitas orgánicas y entonces estoy promoviendo la industria de la producción de calabazas orgánicas. Pero compro música y pues estoy promoviendo el que haya pues mejores músicos y compro películas y entonces estoy promoviendo pues una industria de gente que quiere dedicar su vida a eso. Así es como yo lo veo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, pues definitivamente. Creo que también varía mucho de sociedad o de comunidad en comunidad, ¿no? El valor que le dan a su cultura y a sus artes. Sí. En general en México, pues no tenemos tanta cultura de la cultura, por así decirlo. Cultura de la cultura nos Exacto, falta. nos falta. Y aquí Monterrey, Nuevo León, la zona metropolitana, también más, ¿no? Creo que somos de los estados que más batallamos para darle un valor a la cultura. Aquí se valora mucho el trabajo y el esfuerzo y la chamba, como dices. Y la cultura a veces queda como, pues es un pasatiempo, Como es un un lujito. hobby, pues ahí hay unos artistas, ¿no? Y el artista siempre está batallando con dinero Sí. y tiene que hacer otras cosas, ¿no? Y ese es como el estereotipo.
Sin embargo, pues no siempre es así. Hace tiempo hicimos un documental precisamente sobre vocación. Y una de las personas que entrevistamos, ahorita no recuerdo quién, nos decía, ahorita en Monterrey seguro hay una discusión de un padre y su hijo, donde el hijo dice, oye, papá, es que yo quiero ser músico, y el papá, no, mi hijo, vente a estudiar ingeniería y ya después te dedicas a la música en tu tiempo libre y ya luego vemos qué hacemos, ¿no? Dice, y en Austria ahorita hay una discusión entre un padre y un hijo, y que, papá, yo quiero ser ingeniero, no, mijo, tú tienes que ser músico y violinista o lo que sea, ¿no? Y entonces, es cierto, o sea, depende, creo que mucho el ambiente de la sociedad y el valor que le damos a la cultura, lo que te puede permitir o no vivir de un arte, ¿no? Tenemos casos exitosísimos de artistas, cineastas, actores, músicos, compositores que sobresalen aquí mismo en Nuevo León, y aún así batallamos para darle ese valor de que, oye, yo también puedo vivir de hacer arte, ¿no? Y hacerlo bien y hacerlo accesible también para el público, y vivir de eso y dar, no nada más eso, sino generar empleo, generar industria y que varias familias o muchas familias puedan vivir de esto, ¿no? Porque también hay muchas cosas detrás de un libro, pues están las editoriales, están las imprentas y están los distribuidores y las librerías. O sea, es toda una cadena de valor, no es nada más el escritor el que importa, ¿no? Y en el cine es igual. Ahorita, pues la discusión en nuestro país, México, es eso, ¿verdad? El que no es que sea un lujo de 4 personas que están así tratando de ser inspirado por las musas, sino se trata de gente como tú, que tienes a una empresa que genera empleos, y que cuando nosotros, pues, con nuestra billetera impulsamos lo que se le llama cultura, estás creando empleo, trabajo, impulsando la creatividad de muchas personas, muchas familias. ¿Y qué es lo que haces tú específicamente, Gabriel? Cuéntame. Bueno, yo tengo una casa productora que se llama iMagix Entertainment. Tenemos ya 20 años de estar establecidos. Y entonces nos dedicamos a producir, ¿no? Contenido audiovisual. Producir contenido audiovisual. O sea, entonces, iMagix Producción es así como decir Pixar. Más o menos. Pixar, digo, se especializan en animación. Yo no hago casi animación, pero pues compartimos el hecho de que si agarramos proyectos, por ejemplo, desde guión, los desarrollamos o adquirimos guiones y buscamos la manera de producirlos, ¿no? Ya sea con fondos públicos o fondos privados y hasta su desarrollo. Entonces, nuestro proceso, digamos, empieza en eso, en las historias, en conseguir historias que valgan la pena, convertirlas en guiones, armar lo que nosotros le llamamos la carpeta, que es como la parte, el plano, si fuera arquitectura son los planos del proyecto, es decir, esto es lo que queremos hacer, y entonces ya buscar los fondos, porque igual, hacer el promedio de una película mexicana, por ejemplo, de presupuesto está entre 15 y 20 millones de pesos, ¿no? Entonces, entonces no es algo que podamos hacer película. Para una sola película, sí. Ok, entonces, a ver, nada más tratando de jugar a la persona que se mete a esto por primera vez, hay algo que se le llama industria como la tuya, que es Pixar, iMagix, ¿qué le llamas? Producciones. Entonces son casas productoras. Somos casas productoras, sí. Hay otra parte del negocio que es producir comerciales, por ejemplo, para empresas, ¿no? Para agencias de publicidad. Trabajamos también, tenemos esa área, digamos, para producir lo que le llamamos branded content, que es todo lo que tiene que ver con comunicación y publicidad, ¿no? Si una empresa quiere hacer el video de su aniversario o el video institucional de su empresa, pues también hacemos ese tipo de cosas. Comerciales para televisión. Ahorita, pues bueno, también mucho para redes sociales, que es donde va la mayor parte del contenido que se hace. Ustedes producen material audiovisual, pero lo que me estás diciendo, hacen cosas comerciales, pero también lo que les gusta es... Sí, o sea, digamos que lo que estamos definiendo como core business y lo que nos gustaría hacer siempre full time es la parte de contenido, ¿no? Ya sea películas, series, ahorita pues bueno, también hay series web que ya nada más salen en internet, aunque ya todo se está mezclando, ya casi va a ser una sola cosa al final con las plataformas, pero también ya el año pasado empezamos a desarrollar cómic, novela, este año vamos a sacar un podcast, entonces ya no todo tiene que ver solo con imagen, sino nos estamos enfocando a desarrollar contenido, ¿no? Contenido que puede acabar en audiovisual, que puede acabar solo en audio como un podcast, o impreso,
físicamente o digital como un cómic, ¿no? Cuéntanos más de esto de desarrollar contenido. O sea, siento que tú lo tienes muy claro y cuando lo dices a personas, pues no es tan No claro. todo, sí, claro. A ver. Pues mira, para mí desarrollar contenido es buscar historias, ¿no? O sea, es contar historias, ¿no? Donde en el medio, eso viene en segundo plano. Pero primero, a ver, que yo quiero una historia, quiero contar una historia de qué, de terror, de suspenso, de drama, comedia. Es encontrar esas historias, ya sea que, como te digo, las inventemos nosotros, ahí en IMAX tenemos guionistas de planta, o las busquemos por fuera, ¿no? Ya sea porque se va a estar buscando un libro o alguna novela gráfica para adaptar, o porque viene directamente un guionista con una idea y está buscando la forma de hacer la realidad. Entonces nosotros, eso es el primer paso. Ujú. Y obviamente por nuestro background de producción, pues siempre pensamos, a ver, esto se puede llevar al cine o a la televisión, pero desde hace varios años también estamos viendo cómo llevarlo a otros medios, ¿no? Entonces hay algunos proyectos que teníamos originalmente como guiones para película, pero ahorita lo estamos haciendo novela o ¿Qué quiere decir cómic. novela? O sea, ¿Libro? libro. Libro, sí. Ok. Si no, no telenovela. Libro, Ya, me ya, ya. refiero físico. Y cómic, ahorita tenemos una idea de una serie de televisión que hemos estado desarrollando y ahorita se abrió la oportunidad de hacerlo cómic también y distribuirlo en Estados Unidos. Entonces, estamos buscando esas mismas historias, como las contamos en diferentes medios, ¿no? Es que fíjate que yo me siento así como con ganas de desmenuzar bien esto porque me parece muy nuevo el concepto. Es decir, lo que sabíamos que existía, digamos, es gente que quiere contar historias y se vuelven escritores. Sí. Y tú me dices, no, 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 aquí hay una casa productora que genera historias. Entonces ves que no es tan fácil entender el concepto. Claro. Pues bueno, al final hay un escritor detrás de cada historia, ¿no? A lo mejor está auspiciado por la casa productora nuestra, pero al final, pues somos personas las que hacemos la casa productora. Entonces, hay ideas que yo tengo la idea, pero luego busco a alguien más que la desarrolle y la escriba, o al revés, alguien más tiene una idea y entre otros la vamos desarrollando. Nosotros incluso desarrollado historias para otras casas productoras que nos buscan y, oye, es que quiero hacer una serie y ya escribimos 2 series de televisión para otra casa productora que acabaron saliendo en Televisa, en diferentes de sus canales, en diferentes canales de ellos. Y nosotros no hicimos la producción, hicimos los guiones nada más. O sea, desarrollamos la historia desde cero. Nos dieron un tema, ¿no? Quiero hablar sobre esto. Entonces, nosotros creamos la historia, personajes, todo. Nos lo aprobaron y entonces hicimos los guiones de las 2 temporadas de la serie y entregamos un archivo digital, ¿no? Eso, con Qué un texto, interesante. fue Es todo, ¿no? totalmente distinto a la idea de decir, a ver, yo soy un escritor y hago mi novela y la publico y busco una editorial y la publicas. O sea, tú me estás ofreciendo todo un equipo para que mi idea de la historia esté como que soportada por diferentes tecnologías, aristas, posibilidades. Claro, sí, o Qué, sea, qué potencial. ese es algo de lo que ofrecemos nosotros, que podemos hacer todo el proceso de la historia, ¿no? Tenemos alianzas también con distribuidoras y entonces podemos también hasta lanzarlo a los medios si es necesario. Depende, ¿no? Depende de la historia y depende el proyecto. También nos llegan muchos escritores, así que ellos en su tiempo libre o porque se dedican a escribir full time, tienen una historia y dicen, pero bueno, la quiero llevar al cine, y sé que ustedes hacen cine, se las presento. Justo la semana pasada tuve una junta con otro guionista aquí de San Pedro que está buscando cómo hacer su película, pero él no tiene los recursos de una casa productora, ¿no? Solo tiene el guión. Entonces, sí se acercan mucho a nosotros con ese tipo de proyectos y nosotros buscamos también escritores porque también nuestra capacidad técnica y humana pues está limitada, ¿no? Entonces, a veces necesitamos buscar historias fuera de las que nosotros podemos crear, ¿no? Y es muy interesante. Ahorita estamos analizando incluso propiedades intelectuales de otro Justo, tipo, ¿no? qué bueno que tocas esto de la propiedad intelectual, porque entonces, a diferencia de una novela que dice así, escrita por Marta Sañudo, ¿qué habría con estas cosas? Porque el guión es de Juan Sánchez, la producción es de Juana Sánchez. Sí, pues la ley federal de derechos de autor es como muy clara en ese sentido. Al final son personas en cuanto a la propiedad intelectual o los creadores, vaya, ¿no? Nosotros siempre, si la historia la escribimos entre 2 personas, pues los dos somos los creadores, por así decirlo, aunque la casa productora tenga los derechos de explotación, por así decirlo, ¿no? Pero los creadores, pues son personas y están acreditadas, ¿no? Como tal, y así se registra ante el Instituto de Autor, ¿no? Perdón.
Entonces, al final es eso, ¿no? Las películas sí ya son como de la casa productora, por así decirlo, ¿no? Pero si yo ahorita, por ejemplo, el cómic que hicimos, pues bueno, tiene muy definidos sus autores. Hicimos un cómic basado en una novela o en un libro, entonces se adaptó y tienes, el autor del libro está acreditado, o con crédito, está el autor del cómic, están los ilustradores, entonces todos tienen sus créditos y ellos lo hicieron. Nosotros somos como quien patrocinó el proyecto y lo publicó y en conjunto con otras empresas lo estamos distribuyendo. Pero al final pues sale nuestra marca y es un cómic de nosotros, pero pues sus autores están Sí, identificados, ¿no? esto es muy interesante, justamente hablando de las personas involucradas cuando ves a una película y te quedas al final a los créditos. Claro. Cientos, ¿verdad? Sí, yo veía de niño, me acuerdo los créditos y decía, ¿por qué tanta gente haciendo una película? ¿Cómo es posible? Pues si una cámara y los Sí, actores y ya vámonos, ¿no? Y a la hora que estás aquí, ¿por qué tan poquita gente? ¿Cómo le hicieron con tan poquita gente para hacer esta sí. película, no? Porque sí, una vez que te empiezas a meter y meter y meter, el nivel de detalle y de profesionalización puede ser tan grande que necesitas muchísima gente. Por eso digo que es muy caro, ¿no? O sea, hay gente, por ejemplo, que se dedica a hacer props o la utilería, vasos que se puedan romper, ¿no? Entonces tú vas a romper un vaso, pues para que sea seguro en el set y lo puedas hacer 3, 4 veces la toma de alguien rompiendo un vaso, pues es un especialista que se dedica a hacer vasos y los hace con una químico ahí que es con azúcar y entonces parece vaso, pero en realidad lo apachurras y se rompe y no te cortas. Entonces hay mucha especialización y en todas las áreas, o sea, en sonido, en imagen, en cámara, y luego tan pronto avanzar la tecnología, pues más especializaciones se requieren. Entonces, las películas, por ejemplo, de animación, ahorita que mencionabas Pixar, también dices, pues, ¿cuánta gente necesita? No, o sea, hay especialistas en texturas, ¿no? Y entonces la textura del zapato del personaje, nada más se dedica a hacer eso esa persona, y otro que se dedica a la iluminación de no sé qué tipo y el movimiento del cabello, y entonces de los personajes. Entonces, es también la industria ha evolucionado tanto que se requiere un grado de especialización muy grande y por eso requiere tanta gente para hacer las cosas. Sí, yo pienso que ahora estamos más sensibles porque hay documentales sobre cómo hacen las Claro. películas. Y eso Sí, es padrísimo. yo así me convencí de entrar a la industria del cine. De niño eh, eh, salió una película que tenía muchos behind the scenes. Entonces yo veía todo lo que hacían y mire, este hace no sé qué, este hace. Me acuerdo que los pasaban y los pasaban los behind the scenes. Como que esa película la promocionaron mucho. Y ahí fue donde dije, oye, pues yo me puedo dedicar a esto, pero aquí en Monterrey, pues, ¿cómo le hago, no? Entonces ya, pues le vas ¿Qué buscando. hiciste? Cuéntanos de tu historia personal. Pues yo soy ingeniero industrial, eso estudié, pero porque yo ya sabía que me quería dedicar al cine antes de entrar a mi carrera. Porque, a ver, cuéntanos eso. O sea, ¿qué fue así una toma de conciencia o el cielo se abrió y te Pues no dijeron? sé, no sé, fíjate, no tengo así como ubicado un momento así que el cielo se abrió y me iluminó, sino fue algo progresivo, ¿no? Me gustaba ver mucho las películas, me gustaba como ¿Cómo qué analizarlas. películas te gustaban? Pues las que llegaban en esa época, pues en los ochentas que llegaba, lo de Hollywood. O sea, aquí no llegaba cine europeo ni cine mexicano, pues en esa época no había buen cine mexicano. Y entonces pues veíamos el cine de Hollywood desde Indiana Jones y Terminator y ese tipo de cosas que Ujú. ahorita vemos como cine muy comercial, pero pues era lo único que llegaba aquí a las salas de cine o te pasaban en la televisión. Si no tenías la antena parabólica de aquellas épocas, pues era lo que veías, lo que podías ver, ¿no? Lo muy comercial. Entonces, pues eso, yo me enamoré del cine viendo ese cine comercial de Hollywood, ¿no? Porque no tenía acceso a ningún otro. Ya después, pues vas viendo otras opciones y otras formas de ver las cosas y de hacer las cosas también, y pues ya va creciendo tu panorama. Pero el que me convenció fue ese cine, el cine comercial de Hollywood, y no lo voy a negar. Entonces, yo ya sabía desde preparatoria, dije, me quiero dedicar a esto, ¿cómo? No sé, pero lo quiero hacer. Ahora, como no había aquí estudios ni nada que donde yo me pudiera sacar, dije, bueno, lo que sí sé es que me quiero poner mi propio negocio para hacerlo. Eso también lo tenía bastante claro. Y entonces dije, bueno, voy a estudiar algo que me ayude a administrar un negocio. Si no, no puedo estudiar cine aquí porque mis posibilidades de salir fuera eran nulas. Y entonces tenía que estudiar aquí algo y las carreras de comunicación en ese momento pues eran muy genéricas y no me convencían a mí porque te enseñaban pues periodismo, fotografía, radio, muchas otras cosas que no me interesaban del todo, me interesaba nada más cine, televisión, si acaso, pero entonces decí, bueno, algo que me ayude a tener mi propio negocio. Y ya graduándome de ingeniero,
bueno, incluso antes de graduarme estuve viajando, estuve en Los Ángeles un tiempo haciendo prácticas profesionales. Después de graduado me fui a estudiar a una escuela de cine en Cuba, que hay una escuela muy buena ahí en San Antonio de los Baños. Estuve ahí tomando unos talleres y entonces vas abriendo ese panorama que tenías del cine, de lo que es cine, pues lo vas abriendo y abriendo y abriendo. Sí. Entonces ya vas viendo otras opciones y otras formas de trabajar y de colaborar. Y entonces ya, pues fue lo que me convenció y prácticamente regresando de ese taller en Cuba, o esos talleres que estuve con otro amigo allá, regresamos y entre los dos y otro amigo más pusimos la casa productora. Y eso fue en el año 2000. Y pues empezamos echando a perder, ¿no? Así, a ver, parientes, échenme un video de su empresa, pues a ver cómo lo hago, no sé, con las camaritas que teníamos. Y me acuerdo el primer proyecto así, el día que fueron varios días de grabación, me acuerdo perfecto. Y el día que lo terminamos de grabar, en lo que estábamos descargando el equipo a nuestra oficina que teníamos en ese momento, nos robaron las cámaras con todo el material. ¡Santa madre! Así el primer proyecto que hicimos, ¿no? Nos dieron un cristalazo y porque me acuerdo un día que había mucho calor, entonces bajamos parte del equipo. Con todo, no había nube, no había nada, obviamente. No, nada, no, eran cassettes bien mensos, pues dejamos las cámaras en el carro todavía, porque dijimos, nomás las bajamos, pero en eso hacía mucho calor y teníamos ahí unos refrescos, y, ay, nos tomamos un refresco, nos tardamos 10 minutos a lo mejor, y en lo que salimos, cristalazo, no hay cámaras. Y deja tú, no hay cámaras, no hay material. Tuvimos que volver a grabar todo con cámaras prestadas, porque pues el cliente ya nos había contratado, era nuestro primer proyecto, no podíamos quedar mal, había una fecha muy determinada, era una cosa para un evento de Navidad, me acuerdo perfecto. Y entonces, pues el evento era tal día y tuvimos que volver a grabar entrevistas así con familias de muchos empleados y total, sí, a marchas forzadas lo hicimos, editamos, así terminamos de editar y salimos corriendo con el VHS en aquellas épocas, directo al evento a ponerlo, ¿no? Y así empezamos, pero pues ya a partir de ahí... 20 años. Hace 20 años fue eso. Entonces, obviamente nos han pasado muchas cosas desde entonces, pero seguimos pues con esa emoción de hacer cada cosa. Algo que me gusta mucho en mi negocio es que cada proyecto es diferente. Cada película es diferente, cada video, así es un video para una empresa, es diferente al anterior. De repente estamos grabando un día en una fábrica de acero, el día siguiente estamos en una mina, el día siguiente estamos en un call center. Entonces, la parte de publicidad, aún y que es como más cuadrada, pues también representa sus retos y es diferente y vas conociendo gente, industrias, cosas de las que ni sabías que existían y de repente hemos hecho videos para gente que hace blinda carros y entonces te metes a esa industria de repente a averiguar porque tienes que hacer los guiones y a ver y cómo son tus procesos y averiguas. Entonces te enriquece también mucho pues culturalmente de conocer muchas otras cosas. Sí, ¿no? Ciertamente me imagino una oportunidad, o sea, no es de 9 a 5 en una oficina haciendo lo mismo. No, pues no. Las grabaciones luego a veces son muy pesadas. Hay días que grabas 18, 20 horas seguidas. Pero pues sí es un trabajo que no termina. O sea, estás fines de semana, sobre todo la parte también ya de contenido, ¿no? De películas. Yo, por ejemplo, cuando estoy escribiendo algo, pues estás todo el tiempo, 24 horas pensando en las ideas y te dando vueltas y si tal personaje mejor hace tal cosa y si en vez de que sea una película de no sé qué es de otra cosa. El ratoncito está todo el tiempo, fin de semana, no es algo que me puedo desconectar, ya cerré la computadora y ya me fui a mi casa. No, malamente, bueno, no sé si mal, para bien o para mal, pero siempre estás pensando en tu historia, ¿no? Y eso, pues, a veces es cansado, pero... producen? O sea, siento así como que estoy yo frente a un torbellino de ideas y de producción. O sea, pienso la diferencia entre tenerte a ti o tener a un escritor en donde pueda tener, haz de cuenta, 2 novelas y sentirse muy ufano porque yo ya quisiera tener una, ¿verdad? Yo, Marta, quisiera tener una novela que digas, pues, estuvo bien hecha y me siento orgullosa de ella. Pero tú parece como que tienes... muchas velitas una prendidas. cada mes, ¿no? O pues sea, parecería. Las sensaciones así como que una producción... Pues mira, la parte de publicidad sí es muy activa. O sea, es así, todas las semanas estamos filmando algo o escribiendo algo. Ahorita está un poco, obviamente, detenido, pero en realidad siempre, todos los meses estamos haciendo comerciales o videos para redes, ¿no? Esa parte nunca se detiene. La parte de contenido, digamos, de ficción, ya una película, una serie, eso, son ciclos muy largos. O sea, para que tú tengas una idea de una película, a que la veas en la sala de cine, yo creo que no... menos de 5 años no pasa.
¿no? O Wow, sea, 5 porque años. tener un buen guión, pues te toma mínimo un año, creo yo, en lo que lo escribes y lo revisas y luego armas esta carpeta, ¿no? Que es como tu plano, de decir, bueno, este va a ser el director, estos van a ser los actores, este va a ser el director de arte, armas todo el equipo de trabajo, cada quien aporta cómo lo ve el proyecto, se consensa el productor y el director y los demás cabezas de departamento que le llamamos. Tenemos ya ahora sí, este es el proyecto en papel. Ahora sí, vamos a buscar cómo lo financiamos, ¿no? Y ese proceso también te puede tomar 2, 3 años en conseguir los fondos, ya sean públicos, que hay muy buenos estímulos a nivel federal para producir cine, o a nivel privado, ¿no? Decir, oye, pues tía, tío, señor empresario, mira, invierta aquí, Cuéntanos de eso ¿no? porque dijiste en un momento, parecía así, ¿verdad? Como que si tú desarrollas contenido y después buscas fondos o espacios, ¿cómo es eso, por ejemplo, si es una buena inversión o es verdaderamente súper riesgoso el que yo invierta 2 pesos en una película o cómo Pues es? hay de riesgos a riesgos. O sea, como todo es riesgoso, y como te decía, la industria culturales son más riesgosas, eso sí, que las tradicionales, ¿no? Yo invierto en bienes raíces y pues a lo mejor ahorita la cosa está fea para las bienes raíces, pero sé que mi propiedad ahí está y eventualmente la puedo vender o hacer otra cosa ahí, ¿no? Y es como una inversión más segura. También los rendimientos suelen ser más conservadores, ¿no? El cine sí es una apuesta, ¿no? O sea, el cine, sobre todo el cine, ¿no? La televisión es más segura porque generalmente la televisión la haces ya de la mano de una cadena o de un servicio tipo Netflix o Amazon o estos, que ya ellos te compran tu producto y lo haces, ¿no? Es como casi ellos ya dan un servicio. Pero el cine sí es muy riesgoso, porque yo escribo una película y ya el que hayas conseguido los fondos, pues ya tienes cierta garantía de que hay algo ahí, ¿no? No, porque no le dan fondos o no consigues que alguien te patrocine una película que está horrible, ¿no? O un guión muy malo. Entonces ya hay una garantía, ¿no? Pero hay muchas otras variables que no podemos controlar. Imagínate quién tenía ahorita preparado un estreno de su película en marzo o en abril. Y O llegó sea, esto y COVID. llegó esta pandemia y pues no puedes estrenar, mijito. Y Entonces, así está, cuéntanos un poquito esa visión desde tu perspectiva, todos los que iban a hacer grandes presentaciones, o sea, los Spielbergs de hoy en día, ¿todo se paró o cómo está ahorita? pues más o menos, fíjate que en cuestión de cine, sí, primero se paró, ¿no? Así como todo, pum, ¿no? Se dejó de producir y se dejó de estrenar, ¿no? Porque las salas también estaban cerradas, ¿no? A nivel mundial prácticamente el cine está detenido. Sin embargo, esto ha obligado a buscar nuevas formas de hacer negocio, ¿no? Porque el problema con la industria del cine es que las fechas de estreno son muy peleadas, porque solo tenemos 52 fines de semana al año, unos mejores que otros. ¿Y cuántas películas se estrenan al año, no? Entonces, es tradición que los estrenos son los viernes para aprovechar el fin de semana, ¿no? Hay una cuestión económica que luego podemos profundizar más, pero si se estrenan en México, no sé, 200 películas al año, pues estás hablando que en promedio se estrenan 4 por fin de semana. Entonces, ahorita las programaciones están hechas en un año o dos de anticipación. Entonces, si tú de repente empiezas a tener huecos, como ahorita, que tenemos 3, 4 meses de no estrenar, pues estás hablando de, no sé, 50, 60 películas que van a tener que estrenar más adelante, pero se van a empalmar con los estrenos que ya están programados para Sí. entonces, ¿no? Entonces, aunque va a haber un pequeño hueco ahí porque no se produce tampoco nada en estos meses, en realidad no va a ser tan importante como la cantidad de películas que se están retrasando. Entonces muchos están optando por estrenar directo a digital. Ha habido casos en Estados Unidos ya muy exitosos, sobre todo películas infantiles, porque pues, ahorita, como Por decíamos hace ejemplo, rato, dinos una. una película de Trolls, de esta así, animada para niños, le fue muy bien en su lanzamiento y se fue directo a digital. ¿Sabes qué? A la renta. Te cobro, creo que cobran como $15 por rentarla en tu casa. Y como tienen las familias ahorita, los niños ahí encerrados en su casa sin que ay, la nueva película, pago los $15 y la ven los cuatro, ¿no? Ujú. También les salía más barato que llevarlos al cine, que en Estados Unidos es caro. Entonces, sí le fue muy bien a esa película y ha habido otros casos, la verdad es que no recuerdo los nombres, pero Sí, ha habido tres, seguro. cuatro estrenos que eran grandes, estrenos de Hollywood grandes para cines, que ya se fue en directo digital y ya, ¿sabes qué? Olvídate ya de salir en cines, ¿no? Incluso uno de Disney que grabaron esta obra de Hamilton, que es una obra de teatro muy, muy famosa de Broadway, y la grabaron y le iban a estrenar como película, así la grabación tal cual de la obra, porque es muy popular,
Y no, pues mejor Del se fueron musical. del musical de Hamilton. Y no, pues mejor ya se fueron a digital totalmente y les ha ido muy bien, ¿no? Entonces, ha obligado a cambiar pues las formas de trabajar, los esquemas de negocios, ha acelerado ciertos procesos, eh, nos ha obligado esta pandemia a hacer todo eso. Pero al final, pues lo más importante para poder tener una película, o sea, al menos con actores, pues es la producción, ¿no? Es llegar al set y grabar. Y entonces eso sí ha sido todo un tema. Hay muchos Porque sí, protocolos y cosas, ¿no? exactamente. O sea, el estar pues en todas las escenas, Sí, ¿verdad? o sea, en todas las escenas pues están Está actores cerca. hablando, pueden estar discutiendo y pues estás hablando fuerte enfrente de alguien más y está todo el crew detrás de cámaras y no se hable de escenas ya de romance, de besos o íntimas, donde pues ahí el contacto es más que evidente, ¿no? Entonces sí ha habido mucho protocolos o desarrollo de sistemas para que pues hasta cierta manera se pueda volver a producir y ahí va, ya ha estado arrancando en Estados Unidos, aquí en México también ya estaba arrancando las producciones, pero pues muy lento. La verdad es que yo creo que hasta que no haya una vacuna no vamos a retomar un nivel de producción como el que teníamos en el 2019, ¿no? ¿Qué otras plataformas hay? Es decir, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Ya no estoy aquí, ¿verdad? Se llama la película Sí, que ya no salió estoy aquí. ahora. Ajá. Salió directamente en Netflix, ¿no es así? Sí, salió directamente en Netflix. Estuvo en festivales primero. Fue una Entonces, peli. quiero que nos expliques un poquito a la gente que no conocemos. Existe, por ejemplo, Netflix y después hay otras, hay Sí, Apple TV o plataformas, como, pues, o sea, hay como varios pasos, ¿no? a Pero ver, digamos, en la cuestión digital, pues está Netflix, está Amazon en México, que también está muy fuerte. Hay un portal que es del IMCINE, del Instituto Mexicano de Cinematografía, que se llama Filmin Latino. También hay mucho contenido ahí que puedes rentar o alguno gratuito. Y rentas muy baratas, ¿no? De 25 pesos y ves cine mexicano y todo. Muy facilito de usar con bastante buen contenido. mira, no lo conozco. Y hay otras plataformas internacionales que todavía no llegan acá a México, como Hulu, que está en Estados Unidos, y ya próximamente se espera que llegue acá. Disney Plus, que es de Disney, y ahora hay otras, ¿no? Sí hay muchas. O sea, plataformas digitales sí hay muchas. Hay una movie que se llama que, Movie, sí. que te suscribes y es una película al día, ¿no? Ellos nomás tienen 30 Sí, películas en su sí. catálogo, y entonces cada día sale una y entra una. Entonces es para Y gente así que como puede estas ver una apps, película al día. habrá muchas otras que ves, haz de cuenta, Sí, ahorita, cine europeo, sí, cine totalmente. de terror, Ahorita cine. la más nueva, hay una de terror que se llama Shudder, que tampoco ha llegado aquí a México. Puro cine, te suscribes, puro cine de terror. Y hay una nueva que está como tratando de revolucionar un poco la industria, que se llama Quibi, que están haciendo puros contenidos de menos de 10 minutos, creo que son. Son series de televisión, pero cada episodio dura 6, 7 minutos. Y solo lo puedes ver en celular. Entonces es como para las nuevas generaciones que están todo el tiempo pegadas al celular y pueden ver, por eso se llama QB, que es Quick Beats de pequeños pedacitos, ¿no? Entonces, una serie, toda la temporada, si la juntas, toda dura como una hora y media, a lo mejor como una película, pero pues la ves en episodios de 6 7 minutos. Entonces es un sistema interesante y pues ahí va, acaba de lanzarlo en abril, justo ahorita en medio de la pandemia y pues ahí va. Lo que quería ver con esto es ese, decías tú, como un procesito. Entonces, ¿cómo llega un productor o qué sería lo que tú haces en relación, por ejemplo, a una película como esta de Ya no estoy aquí? Tú haces la película y después se la ofreces a Netflix o Netflix te busca. ¿Cómo es eso? Te platico el proceso tradicional, aunque ya hay muchas otras formas de hacerlo. Pero tradicionalmente yo tengo un guión, consigo los fondos, produzco la película, la postproduzco, que es todo el proceso de edición, musicalización, todo esto. Consigo una distribuidora, que son estas distribuidoras Fox, MGM, Warner Brothers, Disney. Aquí en México pues está Videocine, Cinépolis, Distribución, Corazón Films y algunas otras. Y entonces ellos me ayudan a llevarla a los cines. Entonces, que es la exhibición. Entonces, la exhibición pues son aquí en México, Cinemex, Cinépolis y todas las salas independientes o otras cadenas más pequeñas. Y entonces, tradicionalmente mi película primero sale en cines, que es donde tengo las mayores posibilidades de recuperar mi inversión. Y a partir de ahí ya me voy a otras plataformas, ¿no? Ya sea Netflix, canales de televisión abierta, canales de televisión por cable, DVD, CD, o sea, Blu-ray, lo que sea, ¿no? Ese es como el camino tradicional. Sí. Ahorita pues ya muchas
películas están brincando la parte de los cines, se van directo a digital, como ya no estoy aquí. Y bueno, en medio también, perdón, me salté una parte, entre la distribución y la exhibición está la parte de festivales de cine, ¿no? Entonces, si es una película que tiene como cierto valor cultural más allá de una película totalmente comercial, puedes festivalearla, como le decimos, ¿no? Entonces, la mandas a festivales de cine en todo el mundo y pues si queda seleccionada, pues le da más valor a tu película y si ganas premios, pues más, ¿no? Entonces, es como un proceso donde no necesariamente la venta económica de la película, sino como parte de la promoción o de la película. Entonces, hay festivales de cine en todo el mundo. Aquí en Monterrey tenemos Y ahora otra vez parados, me imagino. Sí, pues bueno, fíjate que los festivales se están haciendo digitales. Todos, el de Monterrey ya va a ser en sí, de hecho, unas semanas. Sí, vamos a entrevistar aquí a Juan Manuel. A Juan Manuel, sí. Del FIC Monterrey, creo que en 2 semanas lo vamos a tener aquí con nosotros. Sí, y pues ya ves todo el programa digital. Que te digo, nos está forzando esta pandemia a buscar otras maneras de hacer las cosas y a lo mejor y muchas cosas se van a quedar. Bueno, pues estamos llegando al fin y estamos aquí con Gabriel Guzmán. Yo quisiera, así como para cerrar todo esto, ¿cómo te ves? O sea, ¿cuál sería el sueño de una casa productora como la tuya? ¿Haz de cuenta? ¿La ambición o sería qué? Pues mira, para mí, cuando me preguntan qué es lo más difícil de tu industria, yo siempre les digo la continuidad. O sea, lo difícil no es hacer una película, lo difícil es hacer la siguiente película, ¿no? Entonces, para mí lo ideal sería poder tener una estructura creativa y económica que me permitiera estar haciendo cine o televisión o contenido, digamos, de lo que ya platicamos, constantemente, ¿no? Como te digo, es caro, entonces necesito recursos. Entonces, si tuviera yo esa maquinita, que bueno, ya medio la tenemos, pero digamos que para poder hacer contenido con mayor frecuencia, o sea, hacer 2, 3, 4 películas al año, eso para mí sería lo ideal, ¿no? Ahorita estamos en un promedio mucho más bajo, porque eso es lo difícil, ¿no? Es la continuidad, levantar los proyectos toma mucho tiempo. ¿En otros países cómo se da esa continuidad? O sea, estoy pensando, ¿por qué no la tienes tú aquí? ¿Será porque por eso que hablábamos de la forma como la gente ve la cultura? ¿O qué sí, será? en parte, pues en México la industria del cine es más riesgosa y es más limitada que el cine americano, por ejemplo, que está muy bien posicionado. Por ejemplo, Francia y España tienen sistemas de producción y consumo de cine nacional desde leyes y acuerdos gubernamentales que hacen que su cinematografía sea mucho más sustentable. Aquí bien tenemos estímulos para producir, pero no tenemos ningún estímulo, bueno, ninguna ley que nos ayude en la parte de exhibición. Entonces ahí es donde está el problema. No, aquí en México está el cine de Hollywood está muy bien posicionado económica y políticamente, entonces el cine mexicano tiene menos ventanas, menos oportunidades a la hora de salir a las salas, ¿no? Que es donde puedes recuperar la inversión, que es donde la gente te puede ver. Y entonces ahí es algo que tenemos que arreglar como industria. Y ahorita se está trabajando en reformas a la Ley Cinematográfica Nacional. Y eso, ¿no? Está muy centralizada la industria en la Ciudad de México, que también ahorita se está trabajando para quitar eso un poco, que sea un poco más abierta. Entonces sí tenemos como o bueno, algunas cosas en contra, pero ahí va, o sea, tampoco es imposible, tampoco México es el único mercado. El cine tiene que ser, de hecho, pues un poco más internacional o que pueda llegar a otras fronteras para que sea más viable, económicamente hablando. Y entonces, pues es eso, es tener ese proceso. También tenemos una industria que tuvo un hueco muy grande donde había grandes cineastas, ¿no? O sea, 60, 70, 80, pues el cine mexicano no fue grandioso y entonces no hay tanto oficio, no hay tantos guionistas ahorita, no hay tantos directores de arte, directores de cine, productores. Entonces, hasta cierto punto somos una industria relativamente inmadura, ¿no? Pero se está llegando, o sea, se está avanzando muy rápido, ¿no? Pues te vemos, Gabriel, optimista y que Sí. nos has pues dado a conocer todo lo que hay detrás de una casa productora como la tuya, Imagix. Muchas gracias, sí. Muchas gracias por estar aquí y esperemos que el cine mexicano florezca y que sigamos teniendo buenísimas películas y todo lo que implica, como tú dices, tú estas videograbaciones y cómics y todo lo que hay que pues están reflejando quiénes somos. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a y ustedes. Aquí seguimos trabajando juntos. Exacto, pues a la orden. Muchas gracias.